bien, seguro que estáis bien, seguro que estáis disfrutando y degustando de muchas cosas nuevas. Sin extenderme demasiado, solo damos paso al vídeo de hoy. Viñas Olivardots, vamos a verlo. ¿Qué pasa, vinófilos? Ahora vamos a probar una bodega Viñas Olivardots. Vamos a ver qué clase de vinos tienen, variedades, dónde se sitúa y todo lo demás. Vamos a verlo. Aquí estamos con... Hola, soy Carmen Casacuberta, propietaria o copropietaria y enóloga de Viñas Olivardots. La idea es, la filosofía de Viñas Olivardots, ¿cuál es? Bueno, nuestra filosofía desde los inicios, que nosotros llegamos a la Empordà porque creíamos mucho en el terroir y en las variedades autóctonas de la zona. Entonces nuestra filosofía ha sido desde el inicio recuperar estas variedades autóctonas, buscar un producto de mucha calidad, ir a buscar pequeñas producciones, un trabajo manual en la viña muy mimado, con una gran selección y realizar un gran producto que nos transmita todo el terroir, todas las características y todo lo que el paisaje de la Empordà nos puede ofrecer. Bien. ¿Dónde está situado Viñas Olivardots concretamente? Olivardots está situado en el pueblo de Campany. Nos ubicamos a la falda de la Albera, entre Figueras y la Junquera, pero justo delante de la Albera. Es un paraje que conservamos el nombre del paraje donde nos ubicamos y justo en el centro de la naturaleza. Construimos la bodega como un petit chateau en medio de viñas y totalmente rodeado del paisaje. Las variedades principales que cultiváis, ¿cuáles son? En el principio, cuando empezamos, pues plantamos viñas jóvenes de garnacha, de Syrah y un poquito de Cabernet Sauvignon, pero nuestro objetivo fue la búsqueda de esas variedades autóctonas de viñas viejas y que llevaban aquí muchos años, con las que podíamos obtener grandes frutos, y ahora estamos trabajando con cariñenas viejas, con garnachas blancas, con garnachas rosadas, rojas, que le damos aquí, el Lledre Roig, y con cariñena blanca. También algo de macabeo, y todo lo que trabajamos en estas viñas son viñas que van desde los 60 años a más de 100 años de edad. Y sobre todo diferenciando y buscándolas de los diferentes terroirs, que es lo que buscamos nosotros, expresión de este terroir que tenemos en el Empordà. Tenemos la zona más plana o más donde estamos nosotros en Campany, ahí sobre todo es granito y arena. Nos movemos un poco hacia San Clemente, Mollet de Peralada, donde tenemos las antiguas literas de río de la época del Cuaternario, con todo un canto rodado, zona muy aluvial, y luego ya nos movemos a fincas que tenemos hacia Rabós de la Empordà y Vilamaniscle, donde el terroir sigue cambiando y ya solo tenemos pizarras por ella, como lo queráis llamar, y ello nos permite hacer diferentes vinos de cada una de estas fincas o hacer un coupage donde tengamos todo la expresión de todas estas diferentes zonas. ¿Entráis en denominación de origen, todos el vino o...? Todo, totalmente, todo trabajamos bajo denominación de origen. Denominación de origen en Empordà. Empordà, La viticultura que utilizáis es... Es agricultura ecológica. Agricultura ecológica. Desde los inicios nosotros habíamos trabajado con el máximo respeto siempre a la naturaleza para obtener un producto de calidad y intentar conservar totalmente ese entorno para que sea beneficioso para la viña, y desde hace 3 años ya empezamos con la reconversión oficial de la agricultura ecológica. Vamos a pasar a la cata. Vale, ¿Te parece bien? ¿Por dónde comenzamos? Empezaremos ahora tenemos 3 gamas diferenciadas. Tenemos la gama Finca Olivardots, la gama Gresa, que serían vinos de más crianza, y la gama de vinos de terroir, que serían vinos monovarietales y de finca. Empezaremos con los más frescos y más jóvenes para nosotros, que son el Finca Olivardots Groc d'Àmfora. En este empezamos un nuevo sistema de vinificación que no habíamos utilizado todavía, que es la elaboración en ánforas de barro, en ánforas de arcilla. Aquí tenemos viña vieja de 80 años y tenemos las variedades autóctonas de la garnacha blanca, la garnacha gris o rosada y un poquito de macabeo, fermentado en estas ánforas grandes de arcilla de 800 litros y con una crianza de 4 meses dentro del ánfora, con un trabajo de día para obtener un vino fresco, varietal, muy franco y que a la vez nos da una cremosidad y una untuosidad en boca que lo hace muy particular. Una expresión de salinidad, de terroir, vino que da un paisaje de paz.
Aquí estamos en la zona más de litera de río, una zona con arena y a la vez mucho canto rodado. Vamos con el siguiente. Seguiremos con el siguiente blanco para hacer primero los blancos. Sí. El siguiente blanco es de la gama Gresa, es el Blanc de Gresa. Este proviene de la viña más antigua que tenemos, o que hemos conseguido, que es una viña plantada en el año 1900. Estamos hablando de una viña de 117 años, en la que tenemos garnacha blanca también, garnacha rosada o gris y cariñena blanca. Aquí la elaboración es totalmente diferente porque lo que hacemos es fermentar en barricas de roble francés. Cada variedad, cada variedad va en su barrica y al final hacemos el cupáis de las tres variedades. Son barricas de 500 litros y luego le damos una crianza de 8 meses dentro de esta barrica con sus propias crías, también para obtener una cremosidad y complejidad muy grande en este vino. Aparte de esta complejidad, en barrica le damos luego una crianza en botella de 1 año, de entre 1 y 2 años, antes de que nos salga al mercado, para buscar el equilibrio en este vino. Estamos probando un 2014. Un vino que al contrario del otro nos transmite, yo creo, más paisaje interior, con más hierbas de bosque, más anisados, más unas características que acompañan la complejidad de la crianza y que se la convierten en un vino muy largo y muy denso y con un gran recorrido. Son vinos que son, yo creo, muy especiales, ¿no? Que dan mucho de sí. Sí. Transmitir Está muy mientras bien. acompañan, son muy gastronómicos además. Exacto. Complejidad, tiene complejidad, la parte seca, la parte fresca también, hinojos, estos florales. Seguimos con el último blanco. El último blanco que vamos a probar ahora es el vino de terroir o vino de finca, 6.13. Este vino está hecho a base de cariñena blanca. 6 es el número que le hemos dado a esta viña y a esta variedad, y 13 es la añada de la elaboración. Es el juego que le damos a estos vinos en cuanto a su nomenclatura. Es el mismo viñedo en el cual elaboramos Blanc de Gresa, y lo que pasa es que es una variedad que hay muy poca cantidad. Cuando tenemos una buena añada, que podamos tener ese tanto por ciento para elaborar el cupáis de Blanc de Gresa y tenemos suficiente uva, elaboramos una pequeña producción de la cariñena blanca. Bueno, producciones que van alrededor de las 1000 botellas. Exacto. Ahí tenemos una crianza totalmente diferente. Son 8 meses en inox sobre un trabajo de lira y luego mínimo 2-3 años de botella hasta que este vino se va abriendo y se va dando toda su expresión. Por eso todavía estamos presentando el añada 2013. Es un blanco de guarda y que cuanto más años pasan mejor evoluciona y más matices nos está dando de esta variedad que es muy austera, que no es muy expresiva pero que tiene luego mucha complejidad. También de hierbas, también de esos cítricos de pomelo, un volumen y una acidez en boca que lo hace un vino muy particular, muy expresivo y muy complejo a la vez. Wow, este sí se nota los 2 años en botella. La oxidación ahora está muy bien ahora, 2017 estamos probando, Sí. hay que recordarlo. 4, seguimos. Y seguiremos, empezaremos ahora con los tintos y igual que hemos empezado antes, empezaremos con lo que es el más jovencito de la casa. Para nosotros jovencito sigue siendo una crianza de 10 meses, no hacemos ningún vino sin crianza, nos gusta ese matiz, esa complejidad de nuestros vinos. Es el Finca Olivardots Vermell, añada 2014, es la nueva añada que ahora estamos presentando en el mercado. Este es a base de syrah, de garnacha y de cariñena. Acompaña también una nueva imagen en el producto, en el cambio de esta añada. Aquí buscamos frescor, complejidad y mucha fruta fresca, que mantenga esta fruta viva de un vino recién hecho, pero en cambio estamos hablando de un 2014 que le hemos acabado de complementar, de acomplejar y de hacerlo mucho más cremoso y más elegante a la hora de tomarlo. Muy bien, y ahora probaremos el vino que nos da inicio a nuestra historia en la bodega, que es Gresa. Gresa fue nuestro primer tinto, que está elaborado pues, a base de garnacha y cariñena en su mayoría, respetando estas variedades autóctonas, y luego tiene un poquito de syrah y cabernet sauvignon. Aquí tenemos crianza muy larga. Esto está fermentado en tinas de 4000 litros de madera, de roble francés. Luego sigue su crianza en roble francés, pero en barrica de 225. Y a continuación seguirá su crianza en botella durante 3 o 4 años más. Y estamos probando un 2009. Para nosotros es un punto ahora para este vino óptimo de consumo. Preserva toda su fruta, preserva todas sus características
de esta garnacha en conmemoración a esta añada, porque para mí fue una añada muy especial y de la cual elaboramos solo 2000 botellas para ver la impresión de una garnacha en este terroir de arena, de granito, y de una añada donde tuvimos nieve en los viñedos, que es el único año que yo creo hemos tenido nieve en la bodega y en los viñedos. Una garnacha fresca, que está teniendo una evolución fantástica en botella, con mucha figura y con mucha elegancia. Este le gustará mucho a la gente. La garnacha, la verdad, que tiene una expresión, una fruta, una elegancia. Sí. Ligera. Y la estamos dejando mucho tiempo porque realmente ha sido una garnacha una acidez. Que tiene muy buena acidez, que ha costado, pues que claro, no tiene tanto cuerpo como los demás, pues igual hemos necesitado ese tiempo para que se vaya afinando y todo. Y aquí nos trasladamos, pues bueno, en vez de una garnacha, a la cariñena. Una cariñena también de una viña del año 1909, que está plantada sobre una finca donde todo el terroir es arena fina, como si fuera una arena de playa pero muy fina, y que nos ofrece una expresión de la cariñena totalmente diferente al terroir de Pizarro. Aquí tenemos mucha finura, también mucha elegancia, unos matices más de una fruta un poco más madura que no en una Pizarro, no en el otro vino que elaboramos, que hoy no tenemos aquí porque lo tenemos agotado, que es el número 1. Es pues, una expresión mucho más mineral, con una fruta mucho más directa, ¿no? Un vino más recto, y aquí es un vino que te da una profundidad, que te da unos matices con unas cerezas y licor muy diferentes a lo que sería una cereza picota que te daría más fresco en el otro terroir. Creo que es la parte elegante de la cariñena, esta expresión en este terroir. Oh, está genial. Y aquí estamos en una añada 2011. La producción de esta finca todavía es mucho más pequeña. Realmente 2011 fue una buena añada para esta finca tan vieja, pero normalmente de este vino podemos elaborar entre 5 o 6 barricas. Estamos alrededor de las 1300 o 1200 botellas. Wow, oh, wow, qué bien. Sí, ha sido... Aquí sí que ya, ¿no? ¿Estamos? Hemos acabado. Sí, porque aquí no hemos traído más porque la pareja de este, que es la comparativa de terroirs, lo tenemos agotado y no hemos traído. Wow, qué bien, qué bien. ¿Se pueden organizar visitas? ¿Podemos ir a, pues, Sí. se puede ir a visitar las bodegas? Qué bien, porque sí. Hacemos visitas y todas personalizadas y todo lo hacemos nosotros personalmente. Lo que es el tema enoturismo o visitas siempre son llevadas por nosotros. Normalmente es sábado, domingo. Puede ser cualquier día. Cualquier día. Previa organización, ¿vale? Previo acuerdo, Wow. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Espero que os haya gustado el vídeo. Seguro que sí, seguro que os ha gustado. Y mando saludos y muchas gracias a Karma Casa Cuberta por la aportación, la buena explicación que ha hecho de los vinos, de sus vinos. Muy bien, muy guay, muchas gracias. Os dejo la página web de la bodega aquí. No, aquí. No, mejor aquí. Sí, aquí, a mí me gusta. Esta es la página web de la bodega. Perdón. Esta es la página web de la bodega donde podéis encontrar los vinos con los precios que he estado poniendo durante el vídeo. Eso sí, tenéis que pedir un mínimo de 3 botellas, si no, nos pueden enviar las botellas a casa. Para los que tengáis un poco de dudas, no os decidáis por cuál comprar, mi recomendación para mí, personalmente, todos están muy buenos, pero los que me han gustado más ha sido el Blanc de Gresas, el tinto de Gresa Expresión, también me ha gustado mucho, y por último el 5.10, el Garnacha. Para los que estáis un poco indecisos, esa es mi recomendación. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle al like, suscribiros al canal, que estamos creando una comunidad muy grande, muy importante, muy chula. Y nada, ya sabéis, descubre, prueba, disfruta y sonríe. Chao.